Dios es fiel. Dios es maravilloso. Él es todopoderoso y nosotros somos poderosos. Con toda autoridad en el nombre de Jesús. Bien. Estamos viendo Gálatas. No hay otro evangelio. Es lo mejor que vimos anoche. No hay otro evangelio. Pero esta noche, antes de entrar nuevamente a Gálatas, vamos a orar un instante. Vamos a dar gracias a Dios por Cecibel Campillán, ya está ahí. Bienvenida. Qué linda. Vamos a dar gracias a Dios. No es Cecibel, ella es Crisel. Carlos Carrillo. Carlos Carrillo. Oh, bendecido. Vamos a orar un instante. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, la honra y el poder. Te alabamos, Padre Celestial, porque todo lo que hiciste, lo hiciste para acercarnos a ti, lo hiciste para ser bendecidos con toda bendición espiritual. Nos dice al Espíritu Santo que nos da todo poder, que nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo, bienvenido. Estamos juntos otra vez y te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús entregamos esta clase y que cada uno de los que ingresan, sean archi, hiper, súper, sobreabundantemente bendecidos con conocimiento, que sus mentes, sus ojos sean alumbrados por el Espíritu Santo de Dios. Hablo de la mente espiritual. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Está alguien más ahí? Es Frua, no sé quién es. A veces se ponen unos nombres bien interesantes. Anoche estuvimos viendo Gálatas y esta noche quisiese que veamos a Jesucristo, porque algo hubo en Gálatas. Vamos a ver. Algo hubo en Gálatas. Cuando hablamos del Evangelio, dice el versículo del 6 y el 7. Voy a volver a leer el versículo 1 también, pero vamos al 6 y al 7 específicamente porque quiero que veamos algo con ustedes en Romanos. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no que haya otro, de ninguna manera, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué debemos creer en el evangelio de Cristo? ¿Por qué? Vamos a hablar un rato de Jesucristo. ¿Quiénes más están ahí? Está Juanita Mendoza desde Arequipa, Lucia Amelia Vidarte, qué lindo que estés ahí. Marisa Cirilo, gloria a Dios que está ahí. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a mirar el primer Adán, el postrer Adán. Quiero que miremos a Jesucristo. Esta noche vamos a ver Romanos, vamos a ver Gálatas, vamos a ver Efesios y vamos a ver Hebreos. Hebreos y Romanos vamos a ver acerca de Jesucristo. Pero en todo, de verdad, yo quiero decirles cómo me tocó hoy la palabra. En verdad que me dobló saber cómo Dios Padre ama al Hijo y cómo el Hijo nos ama también a nosotros. Dios en el Hijo en el Padre. Es tremendo. Ok. Dice el versículo 12 de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Habla de el pecado. Anoche les dije algo. Siempre hablamos de pecado y de pecados. Ahora, cuando nosotros crecemos como personas
por la palabra de Dios. Hay algo que yo escuché a la misionera Audrey Mack. Parece un chiste, pero es verdad. A ver, ¿quién está ahí? Marta Monroy, amén. Martica Monroy. Lucy dice, buenas noches, Pastora Doris. Buenas noches. Juanita Mendoza, Pastora Doris. Y hermanos, buenas noches. Está también Margarita Chávez Alejos. Un gozo tenerte, Margarita. Siempre que nosotros, yo dije, es mi delicia enseñar fe, enseñar sanidad. Fe porque crece en sanidad desde la cruz. Necesitamos saber lo que es sanidad. Y misionera Audrey, yo le he escuchado en uno de sus mensajes decir, oh, Dios mío, si ustedes supieran lo que es Rema. Esa gente de Rema se levanta con fe, desayuna fe, almuerza fe, loncha fe, cena fe, duerme fe, todo es fe. Y de pronto lo que hemos entendido en la palabra de Dios es que sin fe es imposible agradar a Dios. También que por el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sin fe no podíamos un día confesar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. No podíamos creer, sin fe no podíamos creer en nuestro corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos. No hubiésemos llegado a tan grande que dice Margarita Chávez. Buenas noches, pastora amada del Altísimo, bendecidos todos. Pastor David Taboada, pues me va a ayudar. Greetings, dice. Ok. Buenas noches, pastor. Saludos, saludos. Tiene una linda congregación allá en Cochabamba. Él es un buen maestro, es un buen ingeniero también. No le estoy haciendo publicidad, estoy diciendo la verdad. ¿Correcto, Pastor David? Estamos en Gálatas, pero vamos a hablar de Jesucristo. Así que cuando usted quiera entrar a ayudar, pues lo hace. Y cuando desee que lo llame por WhatsApp y para entrar a estar, también. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Entonces dice, por tanto como el pecado. Sí, en Rema somos fe, 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 fe. Y la fe obra por el amor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. Anoche hablé de pecado y pecados. ¿Por qué hablamos de pecado y pecados? Pienso que quien conoce la fe son los únicos que pueden dividir, usar, trazar bien la palabra de verdad. Porque amamos la palabra. Somos locos por la palabra. Diga que sí, Pastor David, por favor. Ani, ya está ahí, Ani. Ani, te he dicho también que intervengas, por favor. Por tanto, como el pecado, no fueron muchos los pecados que nos metieron en el problema a toda la humanidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Recuerden que mientras Eva habló con Satanás, tuvo su coloquio, su conversación ahí en el huerto del Edén. No pasó nada. Pero cuando el hombre participó, el hombre traicionó. El hombre fue contra la dignidad de Dios. El hombre cayó de la gloria de Dios. Ese momento, toda la creación entró bajo maldición. El hombre, la mujer y toda la creación. ¡Qué dolor! Pienso yo, ¿qué habían hecho los animales para entrar en eso? Pero es que al hombre se le había dado toda la autoridad. Ahora, el mundo tenía un nuevo Dios, Dios con minúscula. Eso es gravísimo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Por qué el pecado metió al hombre en la muerte? ¿Por qué? Porque la muerte es separación de. Y lo que el pecado hizo entre Dios y Adán fue separarlo. No había más comunión, no había más relación. Recuerden que Adán se escondió de Dios, creyendo que Dios no podía verlo seguramente, y estaba brutito, de hecho, ¿ok? Separación, eso es muerte. Murió
espíritu, murió en su espíritu. Era un hombre con el espíritu muerto. ¿Qué es muerto? Sin Dios, apartado de. Es como el cuerpo, cuando un día tiene que ir a la tumba, el alma y el espíritu salieron y ya no están. ¿Qué hace ese cuerpo? ¡Clac! ¡Chao! Cuando el hombre traicionó a Dios, se alejó de Dios, hizo una lejanía como el cielo de la tierra. Como el pecado entró al mundo, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que en ese primer Adán todos pecamos. Quiero que lo tomen como nunca antes lo habían tomado. Yo hoy día en la tarde he orado: Espíritu Santo, gracias por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que alumbra los ojos de todos los que están escuchando. Marta Elena Vega desde Costa Rica. Buenas noches, amada pastora y hermanos. Una buena predicadora. Gracias, gracias, Padre Celestial. Ok. Pues antes de la ley había pecado. ¿Por qué dice antes de la ley había pecado? Dice Juan 1. Por Moisés fue dada la ley, pero la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo. Por Moisés. Vemos a Adán, vemos los asuntos con el famoso Caín y Abel, luego a Seth, otros más, vemos a Noé, luego vemos algunos otros, Nimrod y eso, pero cuando llegamos al capítulo 12 de Génesis, vemos a Abraham, un hombre que escuchó y obedeció a Dios. Y terminando todo Génesis, recién en Éxodo vemos a Moisés. Por Moisés fue dada la ley. Por eso acá dice, pues antes de la ley había pecado, desde Adán hasta Moisés había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, no había quien diga, eso es pecado, porque la ley señala el pecado. La ley te destituye de todo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, la transgresión de Adán es el pecado, es la traición. ¿Estamos? Porque es el que muere, su espíritu muere, y todo el resto de la humanidad entra en la misma muerte, todo el resto de la humanidad. El cual dice, vuelvo a leer, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esperancita Padilla, buenas noches, bendición. Pues me saluda a Katy y le dice que la quiero ver acá también, ¿está bien? Gracias, Esperancita. Ella es de Costa Rica también, pero ahorita está en Tulsa, Oklahoma. Hildita Escalante, pastora Hildita, es desde Tacna. Entonces, el cual es figura del que había de venir. Si alguien tiene algo que poner ahí, yo con todo mi amor lo voy a leer. Y esta noche tengo un testimonio para leer de una sanidad. María Pedro, desde Buenos Aires, Argentina. Qué pena, dice, ni se oye. Veré en otro momento. ¿Qué pasó, cariño pastora? Bendiciones a todos. María Pedro, ¿qué pasó? ¿Me están escuchando el resto? Por favor, avísenme. ¿El resto me está escuchando? Hildita, pastora Hildita dice, buenas noches, amada pastorita, bendiciones. Hildita, dime si se escucha, por favor. Luego dice, repito el 14, para poder hilar bien. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Estamos hablando de el pecado, el cual es figura del que había de venir. Lucy dice,
Sí se escucha claro y muy bien. Lucy, gracias Lucy. Algo está pasando en Buenos Aires, Argentina, María Pedro. Algo está sucediendo. Padre, en el nombre de Jesús, quitamos todo estorbo. El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. El don no fue como la transgresión. Yo le voy a mencionar algo que dijo Jesús. Déjenme verlo, ¿dónde está? Ya mejor. El Espíritu Santo es tan bueno, sinceramente. Cuando hay palabra adentro, en un ratito se linkea todo. Vamos a ver. Capítulo 4 de Juan, dice el 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Recuerden que esta mujer samaritana pasa buen rato, bien terrícola, y luego recién le dice: oh, me parece que tú eres profeta. ¿Ok? Pero mientras no todavía, Jesús le está diciendo quién es él. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y acá dice, pero el don no fue como la transgresión. Gloria a Dios, el don no fue como la transgresión, el don no fue como la muerte espiritual, el don no fue así. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, y acá yo quiero que abran su entendimiento, por favor. Espíritu Santo, alumbra a toda la gente que está ahorita y a toda la gente que ha de entrar luego, por favor, alúmbralos en el nombre de Jesús. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Piensen, mucho más. Eso fue un hecho. La verdad ese fue un hecho. Pero Jesucristo vino a cortar el hecho, porque Él es el don de Dios. Y dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia, por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¡Ja! ¡Wow! Y cuando vayamos a Hebreo, pues usted va a decir Jesucristo. Lo leo nuevamente. Pero el don no fue como la transgresión. Podría decir, pero Jesucristo, el segundo Adán, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. En grado superior, en grado sobreabundante, en grado divino. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Esto debe quedar tan claro en ustedes. Porque es fácil hablar, sí, los pecados, las transgresiones, las rebeliones y un montón de situaciones. Terribles. Pero cuando entendemos el pecado y luego el resto, ustedes van a ver cómo su vida cambia. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Quisiera que alguien escriba algo, o se han desmayado. Algo pasó ahí, santo Dios. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Volvemos. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque desde Adán hasta que Cristo viene a la cruz del Calvario, ya las cosas se multiplicaron, ya las cosas abundaron. En cuanto a maldad, en cuanto a pecado, en cuanto a transgresión, en cuanto a rebeliones.
Pues si por la transgresión de uno solo, un día van a aprender a respirar como yo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, miren al primer Adán. Y miren la belleza del segundo Adán. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Uno nos metió en pecado, en condenación, en injusticia, la embarró terriblemente. Esa sí es una embarrada terrible, pero por uno, Jesucristo, el don de Dios, la gracia mostrada de Dios en el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Dice, los que a mucho más reinarán en vida. No está diciendo que vamos a reinar en muerte, y desde anoche yo estoy queriendo inyectar, impregnar, impactar sus vidas con esto. No es este tiempo que nos va a matar, por favor. No es este tiempo que nos va a llevar a la muerte para estar en baticuevas. No es este tiempo. Ya tú eres salvo, y si alguien no es salvo, pues llévenlo a salvación. Llévenlo a justificación. ¿Es un traicionero todavía? ¿Un muerto todavía? Llévenlo a salvación. ¿Es todavía un injusto? Llévenlo a justificación. Dándole a conocer la palabra. Fe se levantará fuerza en su vida y conocerá a Cristo como su Salvador personal. El don, Él es el don y la gracia y la verdad y el camino y la vida. Jesucristo, a ver, mucho más reinarán en vida. ¿Por qué tienen que reinar en muerte? Porque no creen. Porque no entran a la palabra, porque no escudriñan la palabra, porque no son árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Día y noche, día y noche, día y noche, la palabra no está en sus vidas, en sus corazones. Como dice misionera Audrey, estos se levantan en fe, desayunan fe, almuerzan fe, lonchan fe, cenan fe, duermen fe. Háganlo ustedes también. Llamen a la gente que esté en la clase, llamen a la gente que escuche. Acá hay suficiente fe, acá hay suficiente gracia, acá hay suficiente perdón. La palabra te lo da. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. No están desmayados, ¿verdad? ¿Están todavía? Un aporte de... ¿Ah? Un aporte de Otoniel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A él le encanta justificación. Yo no lo veo acá, Otoniel, pastor Otoniel. ¿Dónde está? Mamá, un pequeño... Ay, un ratito. Martita Elena dice, perdón, yo no he bajado el cursor. Claro, estoy muy entretenida entre el primer y segundo lado. En Costa Rica se escucha como si la tuviera justo al lado. Oh, bendito sea Dios, Martita preciosa. Está Mirta Vichigas, Hilda Escalante Núñez, no sé qué quiso poner. Ani ha puesto un angelito con aureola. Ay, Ani, se escucha bien acá, gracias. ¿Qué dice el pastor Otoniel Pardo? Mamá, un pequeño aporte. El pecado está escrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios, primera de Juan 3:4, y la rebelión contra Dios, en Deuteronomio 9:7, Josué 1:18. Génesis 3 describe la rebelión de Adán y Eva contra Dios y contra sus mandamientos.
A partir de ese momento, el pecado ha pasado a través de todas las generaciones de la raza humana. Y nosotros, como descendientes de Adán, hemos heredado el pecado de él. Romanos 5:12 nos dice que a través de Adán, el pecado entró al mundo y por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Qué rica explicación. Muchas gracias, Pastor Otoniel. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Estamos viendo primer Adán, segundo Adán. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Eso lo completa, porque yo estoy yendo a Cristo, pero esto lo completa. Gracias, Señor. Está Celinda Reyes. Martita Elena dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. La segunda parte. ¿Quién más? Está Plácido Durán. Gracias por estar ahí. Pastor Otoniel, no te me vayas. Si tienes algo más que decir, ¿qué tal? Me llamas y te paso y te paso para que te escuche. Bueno, la buena noticia, aleluya. Dios usó el principio de imputación para beneficio de la raza humana. Cuando Él imputó el pecado de los creyentes a la cuenta de Jesucristo, ¿cierto? La cargó sobre Él, quien pagó la pena por el pecado, la muerte en la cruz, imputando nuestro pecado a Jesús. Dios lo trató como si Él fuera un pecador, aunque Él nunca lo fue. Al que no conoció el pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado y lo hizo morir por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Es importante entender, recuerden que esto queda para ustedes. Pastor Otoniel lo ha escrito. No entendí alguna parte, pueden decir usted, pero queda escrito en el muro de Facebook, ¿correcto? ¿Quieren? Cópienlo, son libres, todo lo que tenemos acá es para ustedes. Dice: Dios lo trató como si Él fuera un pecador, aunque Él nunca lo fue, y lo hizo morir por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Es importante entender que el pecado fue imputado a Él, pero Él no lo heredó de Adán. Ok, eso está buenísimo, pastor. Gracias. Eso sí me gustó y me dio buen momento. Él no lo heredó de Adán, porque Él solamente fue, no solamente, esa es una expresión que parecería que la obra de Cristo no es tan tremenda, tan bárbara, ahí en la cruz del Calvario. Perdón, Él solamente. Él no lo heredó de Adán, Él fue nuestro sustituto. Él se hizo maldición, ¿ok? Él sufrió el pago por el pecado, pero Él nunca fue un pecador. Su naturaleza pura y perfecta no fue, oh, gloria a Dios, su naturaleza pura y perfecta no fue tocada por el pecado. Pero Él nunca fue un pecador. Su naturaleza pura y perfecta no fue tocada por el pecado. Él fue tratado como si hubiera sido culpable de todos los pecados que la raza humana hubiera cometido. Es muy bueno decir eso. Estamos hablando de Jesucristo. Esta noche exaltamos la persona de Jesucristo, exaltamos su nombre, exaltamos la obra de la cruz del Calvario y tomamos fe de las Escrituras, lo creemos y caminamos en lo que Él nos dio en la cruz. Dice: Él fue tratado como si hubiera sido culpable de todos los pecados que la raza humana hubiera cometido, aunque Él no cometió ninguno. En cambio, Dios imputó la justicia de Cristo a los creyentes y acreditó a nuestras cuentas su justicia, al igual que Él le acreditó nuestros pecados a la cuenta de Cristo. Anoche dije, yo he sido bancaria. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todos los pecados, desde Adán, no solamente hasta cuando vino Jesucristo, desde Adán hasta toda la humanidad, hasta cuando Cristo venga y nos diga: sube acá, cuando lleve a su iglesia en un arrebatamiento maravilloso, y luego todo el tiempo de la gran tribulación, todos los que han pecado, hasta cuando Él diga a su iglesia, o sea, el final de los tiempos postreros y el final del mundo, el fin del mundo, todos estos pecados
Pasados desde Adán, pim, 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 hasta cuando tú y luego hasta el futuro, hasta el último hombre que existe en esta tierra, Él se hizo sustituto nuestro. No solamente por algunos, por una época, por una era, no. El total de todos los pecados los pagó en la cruz del Calvario. O sea, nos rescató del pecado, nos sacó del pecado. Nos dio comunión con el Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero eso sucedió cuando Él se hizo maldición en la cruz del Calvario. Todos los pecados de todas las épocas, hasta el fin del mundo, fueron cargados sobre Él. Gracias por dar claridad, gracias por alumbrar, Pastor Otoniel. Sinceramente, muchas gracias. Y recuerden que lo tienen ahí escrito. Y si algo no comprenden, pónganle ahí, porque ahí dice, me gusta responder o lo que sea. Pastor Otoniel, explíqueme más esto. Ya entró al equipo, así que pregúntenle alguna cosa. Ninela Vargas, Pastora Ninela desde Arequipa, muchas gracias por estar ahí. Martelena Vega dice, aleluya, claro que aleluya. Pasados, presentes y futuros, sí. Él no cargó solamente los pecados hasta el día que vino, hace más de 2000 años, estamos en 2020. Hace más de 2000 años que Jesús vino, fue a la cruz del Calvario. No nos hemos puesto a pensar, pecados desde cuándo llevó, pecado y pecados y rebeliones y transgresiones y todo esto envuelto en maldición, ¿hasta cuándo los llevó? Hasta el último hombre que haya pecado en el mundo, hasta el fin del mundo. Igualito como dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Consolador, no os dejaré huérfanos, para que esté con ustedes hasta el fin. Estará con nosotros hasta que la iglesia sea llevada por nuestro Señor Jesucristo, hasta pasado el tiempo de la gran tribulación, hasta pasado todo el milenio, hasta pasado todo. El Espíritu Santo va a estar con nosotros, no nos va a dejar nunca. Igual Jesucristo hizo toda la obra hasta el fin del mundo. Todos los que hayan pecado. Ahora, no me vengan con la situación y Pastor Otoniel acá sí denme una ayudita, o está también Ani o Martita también están ahí. Hildita dice gloria a Dios. Y es esto. ¿Cómo lo digo? Y lo quiero decir bien. No es mi intención afectar a nadie, pero sí es toda la intención del Espíritu Santo enseñar sana doctrina. ¿Ok? Ya, Jesucristo llevó todos los pecados. El pecado, los pecados. ¿Qué pasa? Yo soy de Cristo. Cristo vive en mí. El Espíritu Santo está sobre mí, dentro de mí y me rodea. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo cometo una falla, un pecado? ¿Qué pasa si cometo eso? No, ya Jesucristo se lo llevó en la cruz del Calvario. Yo limpia de todo lo que haga. O sea, no hay ninguna responsabilidad para mí. Estoy hablando de mí. No hay ninguna responsabilidad para mí. Estamos hablando en serio, estamos hablando con claridad. ¿Está Pastor David por ahí? Yo necesito a ese Pastor David, por favor. Pastor Otoniel. O sea, como ya me fue completamente limpiado, y es verdad. ¿Cómo les doy el ejemplo? Jesucristo en la cruz del Calvario fue nuestro sustituto en la separación que teníamos con Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Él murió espiritualmente en esa cruz del Calvario. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue empobrecido para que nosotros seamos enriquecidos. Él se hizo maldición para que nosotros no llevemos condenación y culpa. Para que nosotros no estemos cargados del temor del enemigo. Nos libró del temor de la muerte. Porque Él murió y juntamente con Él nosotros, cuando creemos en Cristo, juntamente con Él hemos muerto. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se amó y se entregó por mí. ¿Estamos? Yo entiendo que a veces hablo rápido, pero sí, ustedes me entienden bien, ¿cierto?
¿Me están entendiendo? Yo creo que sí, porque he orado por espíritu de sabiduría y de revelación al conocimiento de Cristo que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Lo diré millones de veces. Entonces, salva, justificar. Sin culpa, sin condenación, ninguna maldición. Yo no puedo orar, no puedo ayunar, que las maldiciones me sean quitadas. Perdón. Acaba de pasar una gata por ahí. Que las maldiciones me sean quitadas. No. Esas me fueron quitadas en la cruz del Calvario, fueron anuladas. Recuerden que el acta de decretos que había contra ti, contra mí, fue clavado en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario Jesucristo venció al enemigo. No tiene que vencerlo más, una sola vez. Cuando Dios hace la obra, la hace una sola vez. ¿Ok? Esto es delicioso. Yo no estoy delante de Dios con vergüenza apabullada que me tengo que tapar la cara. No. Justa delante de Él. Sin culpa, sin condenación, sin temor y sin ninguna vergüenza. Justa, recta ante Él. Así me dejó Jesús. Pero si yo cometo algún error por mente carnal, por no conocer la palabra, no perdono, ¿qué tengo que hacer? ¿Recuerdan cuando, gracias Espíritu Santo, cuando viene Pedro y le dice a Jesús, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? Y Jesús le dijo, no, espérate, cuando yo vaya a la cruz ya no tienes nada que perdonar. Quiero que desarrollen esto dentro de sus mentes y sus corazones. Si yo he ofendido, tengo el deber, la obligación, la responsabilidad de pedir perdón a mi hermano, o de decirle, te perdono, me ofendiste. Si mi hermano le falta, no se da cuenta de lo que hizo, entonces hay dos rutas. Una, yo vengo y le digo, te perdono por lo que hiciste, o la otra ruta es, perdóname por lo que yo hice. El perdón no es tuyo. El perdón sale del trono de Dios. Es una buena fuente la que tenemos. ¿Qué más hay ahí? Martelena dice, Él sabía que cometeríamos pecados y dejó provisión para ello. El Espíritu Santo nos redarguye y vamos con corazón arrepentido buscando su perdón. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Y en la verdad no hay pecado. Otoniel, el renacido Hijo de Dios, quien ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, su norma de conducta, tanto en privado como en público, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Un hijo de Dios nacido de nuevo tiene un deseo de vivir para glorificar a Dios, completamente cierto. Y aunque hay momentos cuando podemos, de hecho fallamos, Dios ha hecho provisión para que estemos en comunión con Él. Ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Gracias, pastor. Voy a aclarar un poquito más ese punto. No estoy saliéndome, sino al contrario. Voy a añadir, esa es la palabra, voy a ajustar este asunto. Algunos dicen, es que yo detesto hablar de cosas que... A ver, ¿cómo lo digo? Espíritu Santo, ayúdame. Todas las epístolas son para la iglesia. Voy a decirlo en forma muy positiva. Todas las epístolas escritas son para la iglesia. Hechos, Romanos, hasta Apocalipsis. Son para la iglesia de Cristo. Y nos ayudan en nuestro bien vivir. Realmente hemos sido creados para darle la gloria a Dios. El Espíritu Santo inmediatamente te va a redarguir, te va a avisar, te va a tocar y decir, eso que estás haciendo no es para la gloria de Dios. Y nosotros, serio,
El Espíritu Santo te va a decir, ¿en serio? Entonces hay que arreglar ese asunto. ¿Cómo lo arreglamos? Hay suficiente perdón. Perdóname, Padre. Muchas veces volvemos en sí, como el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi Padre. Claro, fue otra la situación, pero igual fue al Padre. ¿Cuántas veces tenemos que decirle, Padre, perdóname? Jesucristo, perdóname. Espíritu Santo, wow, la hice. Ayúdame, guíame. ¿Cuántas veces? Pastora, y los que ya tienen como 120 años, pregúntale a ellos. Ok, gracias, Pastor Otoniel. Sinceramente, muchas gracias. Muchas gracias. Todas las epístolas son para la iglesia de Cristo. No me digan que esa es la hora. Ok, vamos. Un día no voy a ver la hora. ¿Qué les parece? Si todos ustedes me dicen, Pastora, ya no vuelvo a ver la hora, yo no la voy a volver a ver. Continuamos. Yo creo que he leído el 18, pero vamos desde ahí nuevamente. Estoy en Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Uno la perdió, otro la ganó. Uno la perdió, otro la ganó. Para todos, para todos. Este la perdió para todos, Jesucristo la ganó para todos. Mi punto es, ¿pueden creer que Adán y Eva hicieron todo esto y todas las cosas que sucedieron? Pero crean en Jesucristo, lo que hizo Él, salvarnos y justificarnos e ir a preparar un lugar para nosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dijo Jesús, pero voy a preparar lugar para vosotros. Y en Juan 17 dice, Padre, creo que ya estaba suspirando Jesús después de rendir muchas cuentas. Dice, Padre, donde yo esté, yo quiero que estos también estén. Qué tremendo amor, qué inmenso amor. El 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Por favor, cree más en el don, cree más en la gracia, cree más en la vida, cree más en la vida real. Yo veo gente que, yo no sé si conocerán o no la palabra de algunos lugares, voy a decir así, y ¿qué estás haciendo actualmente? Todavía no salgo. Y bueno, yo no sé por qué me gustan algunos chistes. Le digo, quiero ir a visitarte. ¿Cuándo te visito? No, pastora, no haga eso, no haga eso. Pero yo no te voy a llevar nada malo. Me sentaré, te abrazaré, te daré un beso, hablaremos, conversaremos. No, pastora, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede a usted? Usted ha escuchado las noticias, usted no sabe lo que está sucediendo en el mundo. Yo sé lo que está sucediendo desde mi reino. Es todo lo que sé. Jesucristo nos dejó reinando en vida. Y quiero decirles algo. Recuerden nuevamente que cada Elvia Dora Guzmán. Hola, Elvia, qué gusto. Recuerden que siempre les repito lo de Juan 17. Padre, están en este mundo, pero no son de este mundo. Guárdalos del mal. Y todo el Salmo 91 y un montón de salmos, amados. Un montón de salmos. Y si por ahí algo por AV sucede, mi alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre de Dios. No está en el hospital tal nombre, en la clínica tal nombre, en la funeraria tal nombre, en el cementerio tal nombre. No, nuestra ayuda está en el nombre de Dios. Ok. Voy a volver a Gálatas en algún momento, si queda tiempo, pero quiero ir un ratito a Efesios.
Vuelvo al punto de ayer, un poquito. Pablo, apóstol de Jesucristo. Qué rico, llamados. Cuando él se fue, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Acá mismo en Efesios 4. Pablo, apóstol de Jesucristo. No apóstol por democracia. No apóstol a dedo, lo repito. Apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo. Por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Hemos sido bendecidos. Tú no tienes que ayunar, tú no tienes que rogar, tú no tienes que ponerte en silicio para ser bendecido. Ya fuiste bendecido. Mire, Deuteronomio 28 habla de tanta bendición y no podemos creer los neotestamentarios que desde la cruz tenemos todas esas bendiciones de nuestras generaciones pasadas, a Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los demás. No podemos creer que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Por favor, vive la vida, vive la vida, vive la vida de Dios, vive la vida que Dios te dio en su reino. Ingresaste al reino de Dios al creer en Jesucristo. El 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para morir o para vivir. Para vivir, amados. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser aceptados, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y hay mucho más que hablar de esto. Estamos en Jesucristo. Voy a ir a Hebreos un ratito. ¿Quién más está ahí? ¿Alguien más? A veces se me pasa. Martita Elena dice, amén. Juan Milachay, mi hermano amado, si esta noche no hay el espacio para leer lo que me escribiste, yo cualquier noche lo leo, no te preocupes. Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto me tocó mucho hoy en la tarde, solamente leyéndolo, escudriñándolo un poquito. ¿A quién constituyó? ¿Quién es Jesucristo? Es uno que Dios constituyó, Dios Padre constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo hizo por el Hijo. Y en el Hijo somos amados nosotros. Acabo de leer Efesios. Hemos sido adoptados hijos de Dios en Jesucristo. Todo lo hizo en Él, por Él. ¿Cuánto te ama Dios? Quiero llegar a este punto. ¿Cuánto te ama Dios? Te ama tanto como ama al Hijo. Porque hay que tener temor. Miren, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué temor hay en este tiempo? ¿Acaso tú estás pensando, y si Plutón se cae sobre la Tierra? ¿Y si en la noche mientras yo estoy durmiendo las estrellas se caen? No, yo tengo que ayunar y tengo que orar todas las noches. ¿Tú crees que tienes que estar en ese plan? Ni te acuerdas de las estrellas, ni te acuerdas del Sol, ni te acuerdas de la Luna, ni te acuerdas de Plutón, ni te acuerdas de Saturno, ni te acuerdas de Marte, de nada. Solo duermes. ¿Por qué no puedes vivir igual tus días y tus noches? Porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Acaso no conoces ese poder?
¿Acaso no has sido investido de poder tú, hijo de Dios? Y si no eres hijo de Dios, puedes ser investido de su poder entrando por la forma correcta. Me gusta cuando Efesios hace un resumen, digo yo, un resumen del Evangelio en Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Eso es Romanos 10:17. El Evangelio de vuestra salvación. Romanos 1:16-17. Y habiendo creído en él. Romanos 10:9-10. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hechos 1:4-8. Qué delicioso resumen de lo que es salvación. A ver, un ratito yo estoy acá en el versículo 3, estamos mirando a Jesucristo. Voy a leer a Pastor Otoniel. Pastor Otoniel hoy día sí que quiso ayudar duro, hoy día sí que quiso compartir. A ver, dice, completamente de acuerdo contigo, querida madre. Eres un regalo de Dios al cuerpo de Cristo. Nuestra justificación procede de poner nuestra fe en la obra consumada de Jesucristo. Su sacrificio cubre nuestro pecado, permitiendo que a través de Dios nos vea como perfectos y sin culpa. Puesto que somos creyentes en Cristo, Dios ve la propia justicia de Cristo cuando nos mira. Esto satisface las demandas de perfección de Dios. Así que de esta manera Él nos declara justos. Él nos justifica. Amén. Gloria a Dios. Wow. Pastor, donde hay revelación, hay revelación. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, allá hay revelación, allá hay espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Bendito sea Dios. Gracias, Pastor Otoniel. Quiero que sepan que todo eso queda escrito acá y ustedes pueden jalarlo, pueden preguntarle a él, Pastor, nuevamente entra si te hacen alguna pregunta. José Condori, Pastor Josecito Condori, esposo de Pastora Ninela, allí en Arequipa. Dante Calla Vega, un gozo tenerte. Martita Elena, que dice, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, gracia y paz. Lo dice casi en todas las cartas, Martita. Bueno, si no leemos nuestras cartas. Ahora ya ustedes no tienen cartas por el correo, pero sí abren su mail para ver qué me escribió, qué pasó, qué sucedió. Yo antes tenía que ir al correo de ¿cuándo es usted, pastora? Pucha, ahí cerquita la cruz. Yo tenía que ir al correo y preguntar cuando estaba en el colegio toda chiquita. ¿Llegó carta de Lima? Cuando estaba en Chachapoyas. Todos los días. Yo no entiendo cómo hacía eso. Todos los días pasaba por el correo. Podía ir por otra calle, pero especialmente me iba por el camino más lejos, solamente para preguntar, señorita, ¿llegó carta de Lima? No, niña, no ha llegado. Salía con mi carita triste. Todos los días preguntaba, y creo que mi mami me escribía una vez al mes, porque las cartas tampoco que llegaban rápido, ¿no? Pero anhelaba una carta. Anhelen las cartas que Jesucristo y el Espíritu Santo les ha dejado acá en el Nuevo Testamento. ¿Y cuánta palabra en el Antiguo Testamento? Es nuestro testamento. Hay mucha riqueza y yo quiero toda la riqueza que hay acá. Yo la quiero, si no la conozco, no sé. No sé cómo lograrla para mí, lograr que sea mía, porque ya ha sido entregado. Como dice, toda bendición espiritual nos fue dada en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas, digo el poema más lindo de la vida, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Si yo no tomo conocimiento, soy una nula, soy una ignorante, pero si tomo el conocimiento, es diferente, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Martita dice, debemos retomarlo. Ya casi nadie saluda. Debemos retomarlo, dice Martita. Ay, sí, Martita linda. Mirta Villegas, el sacrificio de Cristo fue determinante, detonante, dinamita que funcionó, amados preciosos. Esperanza Padilla, hay mucha frialdad en el cuerpo de Cristo. Esperancita de mi corazón, ¿qué le digo? Como dicen,
¿Cómo le digo que no si es sí? ¿Cuántos de los que estamos acá, cómo somos capaces de salir? Bueno, en Estados Unidos creo que no tienen este problema, Esperancita está en buen lugar, pero en cualquier lugar, pienso yo, podemos salir y abrazar a la gente y decir, Dios te ama, yo también te amo. Y sentarnos un rato y conversar y tener un rato cálido y un rato de calidad con las personas. Me gusta hablar por teléfono, me gusta responder los mensajes, me gusta tener un tiempo cálido, me gusta que sepan que estoy en Cristo y que Cristo desea atenderlos a través de mí. Yo sí lo anhelo, Esperancita, y gracias por anhelarlo también usted. ¿Ok? Vamos. El versículo 3 lo repito, estoy en Hebreos 1:3. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. El 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, 1. La imagen misma de su sustancia, 2. 3. Que hace Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, como lo decía Pastor Otoniel, todo pecado, desde Adán hasta el fin, hasta el último hombre, fue imputado a Jesucristo. Él cargó todos esos pecados, no habiendo pecado nunca, como Él lo dijo claramente, el pecado nunca tocó a Jesús. ¡Oh, qué rico! El pecado nunca tocó a Jesús. Oh, esto sí nos llenó. Tienen que leer todo lo que Pastor Otoniel ha escrito, por favor, jálenlo, pónganlo en una página, pongan el Pastor Otoniel. O esto ahora es mío. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habla de redención, habla de salvación. Hay otra palabra, redención, salvación, rescate. Pero qué rico cuando dice, habiendo efectuado la purificación. Entonces esto nos lleva un ratito a Efesios, donde dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Él vino a purificarnos en la cruz del Calvario, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, después de haberlo hecho todo. O sea, consumado está, cancelado está, acabado está, no hay nada hacer desde Adán hasta la cruz para que el hombre pueda ser salvo y justo. Y todavía andamos enfermos, andamos mucha gente, yo no ando enfermo. Todavía hay mucha gente, después de todo lo que Jesucristo ha hecho, mire lo que estamos viendo que Jesucristo ha hecho, todavía se dejan chocar del pecado, todavía se dejan untar del pecado, todavía se dejan, no, por favor, no. Yo quiero decir algo, y lo tengo dentro de mí y lo voy a decir. ¿Cuántas veces esto, cómo es? Estamos acostumbrados, yo no mucho, pero generalmente el ser humano está acostumbrado a la medicina, está acostumbrado a todo ese idioma. Uy, si me duele la parte izquierda, creo que estoy bien o estoy mal. ¿Dónde está el apéndice? ¿Dónde esté? Si me duele la parte izquierda o derecha, esto es apéndice. Y si yo no atiendo ahorita, eso va a ser peritonitis. Y si yo no atiendo esta peritonitis, cementerio. ¿Cuántos ven así su vida? Yo lo veo de esta manera. A ver, ¿cómo es esto? Tengo que doblar la pierna, dicen. Mi madre era enfermera. Ay, calambre, carambas, esto sí es lo que dicen. Ajá. ¿Pero qué digo? Gracias, Jesucristo. Piensen en esto. ¿Cuántas veces yo he venido a mi sanador y le he dicho, hay problemas con la apéndice? Por favor, límpiala. Yo no voy a ir al hospital. No tengo temor de apendicitis ni de ningunitis. Y eso se ha ido. Pastora, seguro que no fue apéndice. Amados, cuando algo es. ¿Ok? Y sé cómo echarlo fuera, sé cómo salir de ahí, sé cómo desvestirme de ahí. El capítulo 3 de Colosenses yo lo tomo para todo, aún para ciertas enfermedades que quieren chocar nuestro cuerpo. Desvístete. ¿Por qué tiene que chocarte? ¿Por qué tiene que vestirte de luto? De ninguna manera. ¿Ok? Bueno, para adelante.
Entonces dice, hecho tanto superior, el 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Me gusta en el inglés que dice, hecho tanto, so much better. Es grado suma. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, de este Jesucristo que nos trajo las buenas nuevas, hablamos anoche en Gálatas. No hay otro evangelio. No lo hay. Punto aparte. No hay otro evangelio. ¿De acuerdo? ¿Quién está ahí? Dante Calla. Buenas noches, pastora. Dios bendiga su ministerio. Dios no es Dios de circunstancias, sino Dios de propósitos. Amén. Gracias, gracias. Ya casi para cerrar. Dios es Dios de propósitos. ¿Qué propósito tiene con tu vida? Te dejó salvo, te dejó justo, te dejó sin nada de pecado, ni rebeliones, ni maldiciones, ni nada, ninguna enfermedad. No te dejó para que te mueras como cualquiera por ahí. No te dejó empobrecido y escaso, no te dejó con culpa y condenación, ni con temor, ni con vergüenza delante de Dios. Te limpió de todo esto para que seas un hijo de Dios, adoptado en Jesucristo, sin pecado y sin mancha, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué prediques? ¿Para qué ganes gente para el reino de Dios? Para que sin problemas de alguna índole, con una mente espiritual, con un espíritu nuevo recreado, porque ahí eres nueva criatura, ahí eres un nuevo hombre. Y tu cuerpo obedezca a tu mente espiritual, obedezca a tu espíritu. Quiero decirte algo y en algún momento lo vamos a tocar. La sanidad está en tu espíritu. Tu espíritu no necesita sanidad. Eres nuevo. Pero la sanidad, la palabra está en tu espíritu para que corra, fluya en tu cuerpo. ¿De acuerdo? Dejo eso. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, Padre amante. Gracias. Gracias por cada uno de los presentes. Estamos soltando tanta verdad, que los envuelva, que los traspase, Padre. Gracias por tu verdad. Gracias por tu gracia para con nosotros. Gracias por tu palabra, viva y eficaz. Jesús, tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que nos trae la fe. Gracias. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muchas gracias por estar acá. Y gracias a todos los presentes. Un gozo estar con ustedes mañana a las 7 de la noche. Les amo de corazón, sinceramente.